Dios les bendiga. Continuamos con la segunda semana de nuestro estudio de escatología. En esta ocasión vamos a comenzar con el estudio del libro de Daniel, especialmente los capítulos 2, 7, 8 y 9. Son los capítulos escatológicos más importantes, sobre todo en este libro de Daniel. Y esto no quiere decir que más adelante no vayamos a tocar el libro. Vamos a estar citándolo constantemente, porque es parte de la escritura profética. El libro de Daniel es uno de los más importantes dentro de la literatura apocalíptica. Sobre todo, el capítulo 2 se considera como el ABC de la profecía, el fundamento de todas las visiones de Daniel. Comenzamos en este capítulo con el sueño de Nabucodonosor, la historia, cómo es que Nabucodonosor tiene el sueño y pide a sus intérpretes que no solamente le den la interpretación, sino que también le digan cuál es el sueño. El profeta Daniel ora a Dios y Dios le responde revelándole el sueño y la interpretación. Y en este sueño Dios le muestra los tiempos desde el día en el que Daniel se encuentra hasta el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo y el final cuando Jesucristo venga. Él le muestra también una roca que es arrancada de una montaña y es lanzada sobre la estatua que sueña Nabucodonosor, y esta roca destruye la estatua, hablando de la venida, la segunda venida de Jesucristo, esta vez en juicio. Es un capítulo muy interesante, un poquito largo. De hecho, la primer clase la vamos a dividir en tres partes, como ya te habrás dado cuenta, porque queremos que te lleves toda la información importante, relevante. No es todo lo que podemos sacar, es muy sintetizado, pero aún así es extenso. Entonces te invito a que estudies la lección 4 parte A, la lección 4 parte B. Nos habla de la visión de las bestias, las cuatro bestias de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel. Después del sueño de Nabucodonosor, Daniel está preocupado, está sumergido en sus pensamientos, está orando constantemente a Dios, porque él tiene una pregunta fuerte en su mente. Y esta pregunta es, como verás en la lección, ¿qué es lo que sucederá con Israel que todavía está cautivo? Las promesas de liberación no se han llevado a cabo. Y también otra pregunta es, ¿cómo es que será la destrucción de la roca que viene del cielo? Y entonces el Señor le revela eh, esta imagen de cuatro bestias. Cada una representa reinos. Y la última bestia, sobre todo, es la bestia que más capta la atención de Daniel, que más le preocupa. Y le pregunta a Dios, ¿cuándo se hará esto? ¿Cuándo surgirá esta bestia? Esta bestia tiene 10 cuernos y de en medio de sus 10 cuernos le sale un cuerno pequeño que habla grandes cosas en representación o en símbolo de el anticristo, no solamente el anticristo futuro, sino también los anticristos que han existido a lo largo de la historia. Uno de ellos, el más terrible, Antíoco Epífanes. Lo vas a ver en la lección. Y yo te invito personalmente a que estudies más sobre este personaje, Antíoco Epífanes. ¿Quién fue? ¿Cuál es su historia? Y te vas a llevar una gran enseñanza sobre la historia del pueblo de Israel. Y en la lección 4, parte C, vamos a hablar sobre Daniel capítulo 8, el carnero y el macho cabrío. También es una visión que tiene el simbolismo del anticristo y lo que será más adelante durante la etapa de la gran tribulación, que es una de las etapas que vamos a estar viendo en las siguientes lecciones. La lección número 5 estaremos estudiando el capítulo 9 de Daniel. Este capítulo 9, también conocido como las 70 semanas de Daniel, tiene que ver con la pregunta que Daniel tiene en mente: ¿cuándo regresarán a Jerusalén los que están cautivos en Babilonia?
cuando se consumirán las generaciones del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces, en estos días Daniel se preocupa por saber sobre el futuro de Israel. Y como profeta, estadista, escritor, Daniel se dedica a la investigación, a la oración. Él quiere encontrar la respuesta, él quiere encontrar la definición profética, él quiere la respuesta de Dios a estas incógnitas. Entonces Dios también le responde y le habla de los tiempos. Las 70 semanas se refiere a años a partir de la liberación del pueblo de Israel hacia el fin de los tiempos. Dios le revela todo. Y vamos a ver cómo se han cumplido a lo largo de la historia las primeras o la gran mayoría de las semanas, quedando la última, la semana 70, la última de las semanas que estamos esperando que comience. Aquí algo muy importante que quiero decirles es que este estudio de escatología no pretende ser el estudio definitivo. Este estudio es solamente para que tengamos una guía en cuanto a lo que la Biblia dice, cómo está escrito en la Biblia y cómo podemos relacionarlo de una manera casi ecléctica con los diferentes métodos de interpretación que se han dado al respecto de la escatología. Entonces, no te quedes con la idea de que esto es lo que es la escatología y ya. Esto es solamente una guía escatológica para que nosotros como estudiantes podamos tener noción de lo que es la escatología y podamos ver que hay diferentes métodos de interpretación que hacen que la escatología tenga diferentes posturas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no seamos de las personas que se aferran a una sola postura y se cuadran en eso y dicen que así es como tiene que pasar. Y la realidad es que tanto puede ser así como puede ser como otro grupo dice. En esto podemos tomar posturas. Realmente esto no afecta a nuestra salvación. Esto no afecta a si somos hijos de Dios o no. Esto es solamente algo que la Biblia nos llama a estudiar, pero que no nos manda a pelear o a estar en contra unos contra otros en cuanto a estos temas que realmente no tienen que ver con nuestra salvación, tienen que ver con la interpretación de las cosas proféticas. Entonces, mi recomendación es que no nos aferremos a tomar una postura o que sea causa de pelearse con otra persona por defender nuestra postura en cuanto a este tema. Este tema, realmente lo que Dios ha determinado hacer, así va a pasar. Y realmente no importa qué postura tomemos, si nosotros estamos en Cristo, vamos a ver cumplir lo que Dios ha designado desde el principio. Y nosotros lo vamos a ver y a lo mejor estuvimos cierto o a lo mejor otros estuvieron en lo cierto o a lo mejor nadie estuvo en lo cierto. Sí, pero eso no tiene que ser causa de contención. Entonces, siguiendo lo que está escrito en la Biblia, existe esta semana número 70 que a Daniel se le reveló y que todavía no ha tenido cumplimiento. Entonces, esto es lo interesante de la lección número 5. Y por último, estudiaremos el capítulo 24 de Mateo. Esta es una predicción hecha por el Señor Jesús. El Señor Jesús le responde a sus discípulos 3 preguntas que ellos le hicieron. En el capítulo 24 Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Otra pregunta que le hacen, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la última pregunta que le hacen, ¿y del fin del siglo? Y entonces Jesús, como buen maestro, en el capítulo 24 de Mateo, se dedica a responder estas preguntas a los discípulos. Y es lo que vamos a estudiar en la lección número 6 que tenemos preparada para esta semana. Muy bien, gracias por tu atención. Te invito a que no solamente te quedes con la información de las lecciones, sino que por tu propia cuenta sigue alimentando, sigue creciendo ese conocimiento. Va a ser bueno para ti. Dios te bendiga, nos vemos.